Mi hermana le cortó el pelo a mi hija. Dijo que era para enseñarle humildad. La llamó malcriada y la dejó llorando. Luego se burló y dijo, solo aprenderá a cortarse el pelo. Entonces mi esposo, jefe de seguridad del Pentágono, la llamó. Sus accesos fueron revocados, sus viajes cancelados y su carrera, suspendida. La lección fue clara. La condenamos a cadena perpetua. Era un sábado tranquilo. El sol entraba por la ventana de la cocina, iluminando a mi hija Valeria, de 8 años, que coloreaba un dibujo en la mesa. Sus rizos dorados brillaban mientras movía el lápiz con cuidado. Ese cabello era su orgullo, su forma de sentirse segura. No era vanidad, como algunos podrían pensar, era parte de quien era. Yo estaba preparando el desayuno, distraída, cuando mi hermana Ángela entró sin avisar. Ángela siempre ha sido así, aparece cuando le da la gana. Es mayor que yo, alta, con una actitud que hace que todos se sientan pequeños. Siempre dice que su franqueza es para ayudar, pero ese día había algo en su mirada que me puso nerviosa. No supe qué, pero sentí un nudo en el estómago. Valeria, ven aquí, dijo con esa voz suya que no deja opción. Valeria levantó la vista, confundida, pero obedeció. Siempre había confiado en su tía, aunque a veces notaba que Ángela la miraba con una mezcla de desdén y algo más que no entendía. Pensé que eran cosas mías. Sin decir nada, Ángela fue al cajón de la cocina y sacó unas tijeras grandes. Antes de que pudiera procesarlo, agarró un mechón de los rizos de Valeria y lo cortó. El sonido de las tijeras fue como un golpe. Valeria gritó, más de sorpresa que de dolor, y trató de retroceder, pero Ángela la sujetó por el brazo. Grité, corriendo hacia ellas. Pero Ángela no se detuvo. Siguió cortando, mechón tras mechón, con una calma que me dio escalofríos. Los rizos caían al suelo como si nada. Valeria lloraba, intentando soltarse, pero Ángela era más fuerte. Esto es por tu bien, dijo, como si estuviera dando una lección. Eres una malcriada, obsesionada con tu pelo. Esto te enseñará humildad. Cuando terminó, soltó a Valeria, que corrió a mis brazos, sollozando. Su cabello estaba destrozado, mechones cortos y desiguales. La abracé, sintiendo su cuerpo temblar. Mi furia era tan grande que apenas podía hablar. Miré a Ángela, que limpiaba las tijeras con un trapo, como si no hubiera pasado nada. ¿Por qué? Fue lo único que pude decir. Con la voz rota, se encogió de hombros, con una sonrisa que me dio asco. Solo aprenderá a cortarse el pelo, dijo, como si fuera un chiste. Se le pasará. No supe qué responder. Estaba en shock. Llevé a Valeria al sofá, la cubrí con una manta y traté de calmarla, pero sus lágrimas no paraban. Tocaba su cabello como si no pudiera creerlo. Yo tampoco. Cada vez que miraba los rizos en el suelo, sentía que algo dentro de mí se rompía. Cuando mi esposo Gonzalo llegó esa tarde, supo que algo estaba mal en cuanto vio a Valeria. Es coronel en el Pentágono, jefe de seguridad, y aunque es tranquilo, no tolera que toquen a su familia. Se sentó con ella y, entre lágrimas, Valeria le contó todo. Vi cómo apretaba los puños, pero no dijo nada. Sacó su teléfono y salió al patio. No sé con quién habló, pero cuando volvió, su mirada era dura. Esto no queda así, dijo. Nadie toca a nuestra hija. Esa noche, con Valeria durmiendo entre nosotros, hablamos en voz baja. Gonzalo me contó que había oído rumores sobre Ángela antes. No era la primera vez que hacía algo raro. En su trabajo, en una escuela donde daba clases de ética, había quejas de padres. Cosas pequeñas, pero siempre con la excusa de enseñar una lección. Nunca quise creerlo porque era mi hermana, pero ahora no podía ignorarlo. ¿Qué hacemos?, pregunté, con una mezcla de miedo y rabia. Vamos a hacer que pague, dijo Gonzalo. Por Valeria. Los días siguientes fueron duros. Llevé a Valeria a un salón para arreglar su cabello. La estilista hizo lo que pudo, pero tuvo que cortarlo mucho más corto. Valeria se miró al espejo, intentando sonreír, pero sus ojos estaban apagados. Le prometí que su cabello crecería de nuevo, que sería aún más bonito. Asintió, pero no dijo nada. Mi familia se enteró rápido. Mi madre llamó, diciendo que no hiciéramos un escándalo, que Ángela solo quería corregir a Valeria. Mi padre dijo que era un asunto familiar, que lo resolviéramos en privado. Pero cada vez que veía a Valeria tocarse el cabello con tristeza, sabía que no podía dejarlo pasar. Gonzalo empezó a mover hilos. Usó sus contactos para investigar a Ángela. No me dijo mucho, solo que había cosas que no le gustaban, cosas que confirmaban que esto no era un simple error. Yo solo quería que Valeria estuviera bien, pero también quería justicia. No sabía cómo, pero algo me decía que esto apenas empezaba. Mientras tanto, Ángela actuaba como si nada. Me mandó un mensaje diciendo que no exageráramos, que solo fue un corte de pelo.
Incluso se rió, diciendo que Valeria necesitaba bajarse de su nube. Leer eso me dio náuseas. ¿Cómo podía ser tan cruel? Valeria apenas hablaba. Pasaba los días dibujando, pero ya no con la misma alegría. Una noche, mientras la arropaba, me miró y preguntó, ¿por qué la tía me odia? No supe qué responder. Solo la abracé y le dije que no era odio, que Ángela estaba equivocada. Pero en mi cabeza, no estaba tan segura. Gonzalo y yo decidimos que no íbamos a dejar esto en familia. Íbamos a ir más lejos. Guardamos las tijeras, los mechones de cabello y tomamos fotos de Valeria antes y después. No sabía exactamente qué haríamos con eso, pero algo me decía que lo necesitaríamos. Gonzalo estaba hablando con gente, haciendo llamadas que no explicaba del todo. Solo me decía, confía en mí. Una semana después, recibimos una llamada de un amigo de Gonzalo en el Pentágono. Habían encontrado algo sobre Ángela, algo serio. No me dio detalles, pero dijo que era suficiente para tomar acción. Por primera vez, sentí que podíamos hacer algo de verdad. Pero también tenía miedo. ¿Qué tan lejos llegaríamos? ¿Qué tan profundo era el problema con Ángela? Esa noche, mientras miraba a Valeria dormir, supe que haría lo que fuera por protegerla. Y supe que Gonzalo, con todo su poder y su amor por nuestra hija, no se detendría. Esto no era solo sobre un corte de pelo. Era sobre lo que Ángela le hizo a Valeria y sobre lo que nosotros haríamos para asegurarnos de que nunca volviera a pasar. Los días siguientes fueron tensos. En casa, tratábamos de mantener la calma por Valeria. Ella seguía dibujando, pero sus colores eran más apagados. A veces la encontraba tocándose el pelo corto, con una mirada triste que me rompía el corazón. Le compré lazos nuevos para animarla, pero sus sonrisas eran débiles. Me sentía impotente, atrapada entre querer arreglarlo todo y no saber cómo. Pero Gonzalo no estaba quieto. Cada noche, después de que Valeria se dormía, se encerraba en su estudio, hablando por teléfono en voz baja. No me decía mucho, solo que estaba manejando las cosas. Confiaba en él, porque siempre había cumplido cuando se trataba de nosotros. Una mañana, durante el desayuno, Gonzalo recibió una llamada que lo hizo levantarse de la mesa. Se fue al patio, como siempre, pero volvió rápido, con una expresión entre triunfo y preocupación. Me miró y dijo, tenemos algo. ¿Es serio? No quiso hablar delante de Valeria, que comía su cereal en silencio. Cuando ella salió a jugar al patio, me llevó al estudio y cerró la puerta. Ángela no es quien creíamos, dijo, sentándose en su escritorio. Sacó una carpeta con papeles. Mi contacto en el Pentágono revisó su historial. Hay denuncias contra ella, no solo en la escuela donde trabaja. Incidentes de años atrás, en otros lugares. Siempre lo mismo, usa su autoridad para enseñar lecciones, pero cruza líneas. Padres quejándose, niños asustados. Nunca fue suficiente para una condena, porque siempre encontraba una excusa o alguien la encubría. Pero esto con Valeria nos da algo sólido. Me quedé helada. Sabía que Ángela era dura, con esa obsesión por corregir a los demás, pero no imaginé que fuera tan lejos. ¿Qué tipo de incidentes?, pregunté, con la voz temblando. Gonzalo suspiró. Humillaciones en clase, castigos físicos disfrazados de disciplina. Una vez, en otra escuela, abofeteó a un niño porque, según ella, necesitaba aprender respeto. Los padres denunciaron, pero la escuela lo tapó. Ángela sabe manipular, hacer que crean que sus intenciones son buenas. Sentí náuseas. Mi hermana. La persona con la que crecí. ¿Cómo no lo vi antes? Recordé momentos de nuestra infancia, Ángela siempre mandando, diciendo que yo era débil. Pero nunca pensé que podía llegar a esto. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Vamos a la policía, dijo Gonzalo, sin dudar. Tenemos lo que necesitamos para una denuncia formal. Las tijeras, el cabello, las fotos. Y el testimonio de Valeria. No será fácil para ella, pero es la única manera. Pensar en hacer que Valeria reviviera ese día me destrozaba, pero sabía que tenía razón. No podíamos dejar que Ángela siguiera haciendo daño. Asentí,
aunque sentía un peso en el pecho. Esa semana, fuimos a la comisaría. Explicamos todo, como Ángela entró a la cocina, tomó las tijeras y cortó el pelo de Valeria mientras la insultaba. Entregamos las pruebas, las tijeras, con mechones pegados, y las fotos de Valeria antes y después. La oficial que nos atendió, una mujer con mirada amable, escuchó con atención. Cuando terminamos, dijo que el caso era serio, que lo tratarían como asalto a una menor. Pero nos advirtió que sería complicado, porque era un asunto familiar y Ángela tenía una reputación de educadora estricta. No me importa lo que cueste, dijo Gonzalo, con esa calma que esconde una tormenta. Esto es por mi hija y por todos los que no pudieron defenderse. La oficial asintió, pero me miró con lástima. Prepárense, dijo. Esto divide familias. Tenía razón. Cuando la noticia llegó a mis padres, fue como una bomba. Mi madre llamó llorando, diciendo que estaba traicionando a la familia, que Ángela no era una criminal, que solo había cometido un error. Mi padre fue más duro: estás destruyendo a tu hermana por un capricho. Intenté explicarles que no era solo el cabello, que era lo que Ángela le hizo a Valeria, pero no escuchaban. Para ellos, yo era la mala. Mi hermano menor, Javier, fue el único que entendió. Vino a casa, jugó con Valeria y luego, mientras tomábamos café, me dijo: siempre supe que Ángela tenía algo raro. No me gustaba cómo hablaba de los niños. Hiciste bien. Sus palabras me dieron alivio, pero también me recordaron lo sola que me sentía. La familia estaba dividida. Ángela no se quedó callada. Me mandaba mensajes, al principio diciendo que lo sentía, pero con un tono falso. No quería lastimarla, solo quería ayudarla, escribió. Luego, cuando se enteró de la denuncia, cambió el tono. Eres una traidora, me escribió. Destruirás a la familia por nada. Bloqueé su número. No podía con su veneno. Valeria seguía luchando. La llevamos a una terapeuta, la doctora Martínez, una mujer dulce que sabía hablar con niños. En la primera sesión, Valeria apenas habló, solo dibujó un autorretrato con el pelo corto y una cara triste. Pero poco a poco, empezó a abrirse. Contó cómo se sintió cuando Ángela la llamó malcriada, cómo las tijeras la asustaron. La doctora dijo que Valeria estaba procesando un trauma, pero que era fuerte, que con tiempo lo superaría. Eso me dio esperanza, pero también me rompió el corazón. Gonzalo seguía trabajando en la sombra. Una noche, llegó con una carpeta más gruesa. Hay más, dijo, dejándola sobre la mesa. No explicó todo, pero dijo que habían encontrado testigos, otros padres dispuestos a hablar sobre Ángela. Algunos habían tenido miedo antes, pero ahora se sentían más valientes. También había registros de la escuela, correos donde Ángela se quejaba de los niños, llamándolos malcriados. Era como si viera a los niños como enemigos. Esto va a ser grande, dijo Gonzalo. Pero tenemos que estar listos. Ángela no se va a rendir. Y no lo hizo. Recibimos una carta de su abogado, diciendo que Ángela estaba dispuesta a un acuerdo, que admitiría un error de juicio si retirábamos la denuncia. Gonzalo la leyó, la arrugó y la tiró. No hay acuerdo, dijo. Esto va a juicio. El proceso se aceleró. Tuvimos que preparar a Valeria para dar su testimonio. La doctora Martínez nos ayudó, explicándole que solo debía decir la verdad. Valeria asintió, pero la noche antes de la primera audiencia, se despertó gritando por una pesadilla. La abracé hasta que se calmó, pero no pude dormir. Me preguntaba si estábamos haciendo lo correcto. Luego recordaba la sonrisa de Ángela mientras cortaba el pelo de mi hija, y la rabia volvía. El día de la audiencia preliminar, vi a Ángela por primera vez desde ese sábado. Estaba en el juzgado, vestida con un traje impecable. No me miró, pero sentí su presencia. El juez escuchó nuestro caso, vio las pruebas y leyó los informes de los testigos que Gonzalo había reunido. Cuando terminó, dijo que había suficiente para ir a juicio. Ángela no dijo nada, pero su abogado parecía nervioso. Eso me dio una pequeña satisfacción. Esa noche, mientras cenábamos, Valeria habló sin que le preguntáramos. Mamá, ¿la tía va a ir a la cárcel?
Me quedé helada. No quería mentirle, pero tampoco asustarla. No lo sé, cariño, dije. Pero lo que hizo no estaba bien, y vamos a asegurarnos de que no vuelva a pasar. Ella asintió, como si entendiera más de lo que decía. El juicio estaba cerca, y con él, la posibilidad de justicia. Pero también sabía que nos enfrentábamos a una batalla más grande, la familia, la opinión de los demás y la lucha de Valeria por sanar. No sabía cómo terminaría, pero no íbamos a parar. Por Valeria, y por todos los que Ángela había lastimado antes. Las semanas previas al juicio fueron un torbellino. La tensión en casa era palpable, aunque tratábamos de mantener una rutina para Valeria. Ella seguía yendo a terapia con la doctora Martínez, quien nos decía que estaba progresando. A veces, Valeria hablaba de lo que pasó, pero otras veces solo quería dibujar o jugar. Una tarde, mientras pintaba un arco iris, me miró y dijo: «Mamá, voy a tener que hablar en el juicio». Le expliqué que sí, pero que estaría con nosotros, que solo debía decir la verdad. Asintió, pero vi el miedo en sus ojos. Me mataba verla así, pero también me llenaba de orgullo su valentía. Gonzalo estaba más ocupado que nunca. Sus contactos en el Pentágono y en otras agencias habían reunido más pruebas contra Ángela. Además de los testimonios de otros padres, encontraron registros de quejas que nunca se investigaron a fondo. Una madre contó que Ángela había encerrado a su hijo en un armario durante una clase porque necesitaba aprender a estar solo. Otra dijo que Ángela le había cortado un mechón de pelo a su hija como castigo por hablar demasiado. Cada historia era un puñetazo. ¿Cómo había estado tan ciega? Ángela no era solo estricta, había un patrón de crueldad que nadie había detenido. Mi familia seguía dividida. Mi madre dejó de llamarme, pero me mandaba mensajes diciendo que estaba destruyendo a Ángela por un error. Mi padre fue más directo, dejó de hablarme. Solo Javier seguía de nuestro lado, viniendo a casa a veces para jugar con Valeria o traerle dulces. Una noche, mientras tomábamos café, me dijo: «No dejes que te hagan dudar. Lo que hiciste es lo correcto». Sus palabras me dieron fuerza, pero no podían borrar el dolor de sentir que mi familia se desmoronaba. Ángela, mientras tanto, seguía actuando como si fuera la víctima. Supe por Javier que estaba contándole a todos que yo había exagerado, que solo quería ayudar a Valeria a ser menos vanidosa. Incluso tuvo el descaro de presentarse en casa de mis padres, llorando y diciendo que la estábamos arruinando. Pero las pruebas eran abrumadoras, y ella lo sabía. Su abogado seguía intentando negociar, pero Gonzalo no cedía. «No hay trato», decía cada vez que mencionaban un acuerdo. «Esto termina en el juzgado». El día del juicio llegó como un trueno. Me desperté con el estómago revuelto, pero traté de actuar normal por Valeria. La vestimos con su ropa favorita, un vestido azul con un lazo que le había comprado. Ella lo tocó y sonrió un poco, diciendo: «Me gusta cómo se ve con mi pelo corto». Fue la primera vez en semanas que la vi sonreír de verdad, y eso me dio fuerzas. En el juzgado, el ambiente era pesado. Ángela estaba sentada al otro lado, con su abogado, mirando al frente como si no existiéramos. Cuando vi a Valeria entrar al estrado, mi corazón se detuvo. Era tan pequeña, pero se sentó derecha y respondió a las preguntas con una claridad que me dejó sin palabras. Contó cómo Ángela la llamó malcriada, cómo las tijeras la asustaron, cómo se sintió cuando vio su cabello en el suelo. El abogado de Ángela intentó hacerla dudar, diciendo que quizás había malinterpretado, pero Valeria no se dejó. «Sé lo que dijo», respondió, con una voz firme. Me dolió. Gonzalo apretó mi mano, y supe que estaba tan orgulloso como yo. Los testigos fueron clave. Los padres que habían encontrado el valor para hablar contaron sus historias, una tras otra. Los correos de Ángela, donde insultaba a los niños y justificaba sus acciones, se presentaron como evidencia. Las tijeras, el cabello, las fotos, todo estaba ahí. El abogado de Ángela intentó argumentar que era un error de juicio, que no había intención de dañar, pero el juez no parecía convencido. Cuando terminó la sesión, nos dijo que el veredicto llegaría en unos días. Salimos del juzgado agotados, pero con una chispa de esperanza. Esos días de espera fueron eternos.
Valeria seguía en terapia, y la doctora Martínez nos dijo que hablar en el juicio la había ayudado a sentirse más fuerte. Se está dando cuenta de que tiene una voz, dijo. Una tarde, mientras hacíamos galletas, Valeria me preguntó, mamá, si la tía va a la cárcel, ¿será mi culpa? Le dije que no, que las acciones tienen consecuencias y que Ángela había elegido lastimarla. Ella asintió, pero seguía preocupada. Me di cuenta de que, aunque era fuerte, esto la marcaría para siempre. El día del veredicto, el juzgado estaba lleno. Mis padres no fueron, pero Javier sí, sentado detrás de nosotros. Cuando el juez habló, el mundo pareció detenerse. Ángela fue encontrada culpable de asalto a una menor y cargos relacionados por sus acciones previas. La condenaron a 18 meses de cárcel, 3 años de libertad condicional y una orden de no acercarse a Valeria ni trabajar con niños nunca más. Cuando escuché la sentencia, sentí un alivio tan grande que casi lloro. Gonzalo me apretó la mano, y vi que sus ojos también estaban húmedos. Ángela no dijo nada mientras la sacaban del juzgado. No me miró, no miró a nadie. Su abogado intentó apelar, pero el juez fue claro, las pruebas eran irrefutables. Esa noche, cuando llegamos a casa, abracé a Valeria y le dije que todo iba a estar bien. Ella sonrió, una sonrisa pequeña pero real, y dijo, ahora puedo dejar crecer mi pelo otra vez, ¿verdad? Asentí, con un nudo en la garganta. Los meses siguientes fueron un proceso de sanación. Valeria siguió en terapia, y poco a poco recuperó su chispa. Una tarde, la llevé al salón para un nuevo corte, uno que ella eligió. Cuando se miró al espejo, sonrió y dijo, me gusta. Me hace sentir fuerte. Esa palabra, fuerte, se quedó conmigo. Mi niña estaba encontrando su camino, la familia nunca volvió a ser la misma. Mis padres apenas me hablan, convencidos de que exageramos. Pero Javier y algunos primos nos apoyaron, y eso fue suficiente. Gonzalo y yo nos volvimos más cercanos, más decididos a proteger a Valeria. Él me dijo una noche, mientras mirábamos las estrellas en el patio, hicimos lo correcto. No solo por ella, sino por todos los que Ángela pudo haber lastimado. Asentí, sabiendo que tenía razón. Valeria empezó a dibujar con colores más vivos. Un día, me mostró un dibujo de una niña con el pelo corto, pero con una corona de flores. Esa soy yo, dijo. No necesito el pelo largo para ser yo. Lloré, pero de orgullo. Había pasado por algo horrible, pero estaba saliendo adelante. Y nosotros estaríamos ahí, siempre, para asegurarnos de que nunca volviera a sentirse tan pequeña. Mirando atrás, sé que el camino no fue fácil. Perdimos a parte de la familia, pero ganamos algo más grande, la certeza de que hicimos lo correcto. Ángela pagó por lo que hizo, y aunque la cárcel no borra el dolor, sí envía un mensaje. Nadie, ni siquiera la familia, tiene derecho a lastimar a un niño. Y Valeria, con su fuerza y su sonrisa, nos enseñó que el amor y la justicia pueden sanar incluso las heridas más profundas.